Será un gran honor si nos acompaña. Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a Topos Uranos, el mejor canal de la galaxia, el universo y todo lo demás para aprender matemática y física. En esta clase vamos a revisar el concepto de integral indefinida. Y una primera cosa que debemos aprender sobre esta expresión es que los textos se suelen presentar de tres maneras distintas. La primera es la que acabamos de nombrar, integral indefinida. La segunda es que también se utiliza el término antiderivada. Y el tercer término es el de primitiva. En la literatura te vas a encontrar con estos tres términos que significan prácticamente lo mismo. De hecho, yo los ocupo de forma indistinta. ¿Qué es la integral indefinida o antiderivada o primitiva de una función? Cuando tenemos una función, llamémosla f, y le aplicamos la derivada con respecto a su variable x, a partir de esto obtenemos una función f de x. Ese es el proceso de derivación. Sin embargo, a partir de esto podemos ver que existe un proceso inverso. A partir de esta función pretendemos recuperar la primitiva. Este es el proceso de integración, de integral indefinida. O mejor dicho, en este contexto es más adecuado decir antiderivada, antiderivación. Cuando antiderivamos una función, lo que hacemos es recuperar la primitiva. Ahora, a partir de esto nos vamos a dar cuenta de que la primitiva de una función no es necesariamente única. No es necesariamente única. ¿Por qué no es única? Porque si tú derivas f de x, el f grande, más una constante, eso también te va a dar el f pequeño. Así que este proceso de antiderivación en realidad no se corresponde con una única función, sino que con una familia de funciones, donde c es cualquier constante. Así que esto es en principio nuestra primera noción del proceso de antiderivada, o de cálculo de primitivas, o de cálculo de integrales indefinidas. A partir de esto, lo que acabamos de hacer se escribe de la siguiente manera: el cálculo de la integral de f de x, esta cosa es igual a un f de x más c, siguiendo la lógica que he explicado aquí arriba. Se utiliza este símbolo integral, que en realidad es una suma infinita de objetos infinitamente continuos, porque esto después se relaciona con el concepto de integral definida. Esto lo hace a través del teorema fundamental del cálculo. La integral definida se define a partir de las sumas de Riemann, que es una especie de límite de una sumatoria. A ver, aquí necesito un poco de espacio. Es una cosa de este estilo. Esto es la suma de Riemann. Pero esto lo vamos a explicar más adelante en la segunda parte de este curso. Por ahora nos vamos a centrar en esto de acá, la integral indefinida. La justificación del símbolo viene más adelante a través de la integral definida y el teorema fundamental del cálculo. Así que por ahora este símbolo significa antiderivada, y este dx que aparece acá nos declara la variable con respecto a la cual estamos integrando. De manera análoga, o como ocurre aquí con las derivadas. Esto nos está diciendo que estamos derivando, y este dx nos dice con respecto a qué estamos derivando, con respecto a qué variable. Ahora, esta constante que aparece acá es lo que se conoce como constante de integración. A través de esta nosotros introducimos la familia de funciones cuya derivada es el f pequeño. Ahora, para calcular las integrales necesitamos conocer algunas propiedades básicas. Vamos a revisar estas propiedades básicas. La primera propiedad nos dice lo siguiente: la integral de la derivada de una función, esta cosa, es igual a la propia función, más la constante de integración. Esto es porque, por lo que acabamos de decir, el proceso de integración es el proceso inverso a la derivación, y lo que nos proporciona es la familia de todas las funciones cuya derivada aparece dentro de la integral. La segunda propiedad que debemos considerar es la siguiente: la integral de una constante por una función, esto es igual a la constante por la integral de la función, es decir, esta constante puede salir de la integral. Esto en realidad no es difícil de demostrar. Lo podemos hacer ahora mismo. Pongamos aquí demostración. Para hacer esta demostración diremos de la siguiente manera: sea f de x igual a una derivada de phi de x. A partir de esto se tiene que ocurre lo siguiente. Implica que la integral de lambda por f de x, esta cosa va a ser igual a la integral de lambda por esta derivada de phi a de x. Ahora, como del cálculo diferencial sabemos que la derivada puede permitir entrar y salir a las constantes, se tiene lo siguiente: tenemos la derivada con respecto a x de lambda por phi. Vamos a escribir esto así.
Y ahora por la propiedad 1, debido a la propia definición de la antiderivada como el proceso inverso, se tiene que ocurrir lo siguiente. Esta cosa va a ser lambda por phi más la constante de integración. A esta constante la vamos a llamar C1 por ahora. ¿Por qué C1? Porque ahora voy a sacar lambda como factor. Voy a factorizar esto. Aquí aparece phi más C1 dividido lambda. Pero esto que está acá sigue siendo una constante. Todo esto es una constante. La vamos a llamar C2. Así que tenemos que esto es igual a lambda phi más C2. Pero esto que tenemos acá es justamente la integral de la derivada de phi con respecto a x. Así que este lambda aparece aquí afuera. Y como dijimos antes, el f de x es igual a esta derivada. Tenemos en consecuencia lambda integral de f de x de x. Ahí está, integral de lambda f de x, que es lo que queríamos demostrar. Es bastante sencillo. Otra propiedad que podemos demostrar y que es muy útil y que se utiliza todo el tiempo, casi sin pensar, es la siguiente. La integral de un f de x más g de x es igual a la integral de f más la integral de g. La integral de la suma es la suma de las integrales. Esto se puede demostrar de manera análoga a lo que acabamos de hacer. Basta con decir sean f de x igual a de phi a de x y g de x igual a de psi a de x. Esto implica que la integral de f de x más g de x va a ser igual a la integral de las derivadas. Así, más de a de x de psi de x. Sin embargo, como las derivadas se pueden sumar, esto nos va a quedar así: de a de x, phi a de x más psi. Y esto de acá es phi a de x más psi a de x más la constante de integración. Ahora esta constante de integración, si queremos, la podemos dividir en dos partes. Así que nos quedará así: phi de x más c1, vamos a escribir esto así, más psi x más c2. En este caso, esa constante es igual a la suma de estas dos. No nos preocupamos tanto de eso porque al ser una constante arbitraria se puede separar en otras dos que son arbitrarias. Como esas constantes son arbitrarias, a partir de esto tenemos que, por la definición de la integral indefinida, esto es la integral de phi de x por dx más la integral de psi de x de x. Ahí está la suma de las integrales. Y esto de acá es la integral de f de x más la integral de g de x. Y ahí está demostrado. Con esto ahora obtenemos el álgebra básica de las integrales. Básicamente, integrar es el proceso inverso a derivar, la propiedad 1. La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Las constantes pueden salir de la integral. Y la última es la integral de la suma, es la suma de las integrales. Y eso ya está listo. Ahora, solo con esto no podemos calcular muchas integrales. Necesitamos obtener algunas técnicas básicas de integración. Revisemos esas técnicas básicas. Pongamos aquí en la pizarra técnicas básicas de integración. Vamos a partir desde lo más sencillo y vamos a ir subiendo poco a poco en complejidad. La primera será integral de 0 de x. Esto nos va a dar igual a constante porque la derivada de cualquier constante es igual a 0. Recordemos, integrar es el proceso inverso a derivar. La integral de 1 de x. Esto va a ser igual a x más constante, porque la derivada de x más constante nos va a dar igual a 1. De forma análoga podemos obtener la integral de x. Esto nos va a dar un medio x cuadrado más constante, porque la derivada de un medio x cuadrado más constante nos queda un medio por 2 veces x. Y esto se matan y nos da x. Y así podemos seguir revisando para cualquier potencia de x. Pero nosotros vamos a ir a lo general. Integral de x a la n. Esto será igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1 más constante. Porque la derivada de x elevado a n más 1 sobre n más 1 más constante, esta cosa es igual. La derivada de esto, la constante puede salir 1 sobre n más 1 por la derivada de lo que está aquí arriba, ¿no es cierto? Nos queda n más 1 x elevado a n. La derivada de la constante se hace 0. Estos dos elementos se matan entre sí y nos queda n. Ahora, esto no va a funcionar necesariamente solo para los naturales, con n natural, sino que funcionará de igual manera con n siendo cualquier número real. Así que esta técnica ya la podemos aprovechar. A partir de estas técnicas que hemos demostrado, que son bastante sencillas, ahora podemos integrar cualquier tipo de polinomio. Ejemplo, supongamos que queremos calcular la integral de 3x más 2. Muy sencillo.
Cuando calculas esto, le aplicas justamente las técnicas que hemos revisado. Primero las propiedades, que te permiten separar sumas de integrales, sacar constantes y encontrar la función, ¿cierto? Encontrar la primitiva. Y más las que encontramos acá, que son bastante sencillas. Entonces, ¿cómo nos queda esta cuestión de aquí? Haciendo todo paso a paso, luego nos vamos a saltar casi todos los pasos. Esto quedará así: 3 veces la integral de x más 2 veces integral de dx. Pongámosle 1 acá. Calculando esta nos queda 3 más, aquí no es más, 3x cuadrado dividido 2 más constante, pero esa la vamos a reservar para el final, más 2 veces la integral de esto que es x más constante. Cada una de estas integrales te da una constante, pero como son arbitrarias, la suma de cosas arbitrarias sigue siendo otra cosa arbitraria y la dejamos para el final. Ahí está resuelta. Veamos otro ejemplo sencillo. Integral de 5x cuadrado más 2x más 3. Como puedes ver, solamente tienes que separar esta cosa en cada una de las integrales que la conforman. 2 veces integral de x más 3 veces el integral de dx. Esta cosa te queda 5 por x al cubo partido por 3. Aquí recuerda la regla que está acá más arriba, la regla 4. Cuando tienes x a la n, lo único que tienes que hacer es subirle 1 a la potencia y el resultado lo pones dividiendo. Y finalmente pones la constante. Lo mismo haces con estas cosas. Tengo x cuadrado, le subo 1, me queda 3 y lo pongo dividiendo. Más 2 veces x cuadrado dividido 2 más 3x y al final la constante de integración. Aquí podemos simplificar algunas cosas y nos queda 5 tercios x al cubo más x cuadrado más 3x más constante. Y ahí está resuelta la integral. Veamos un último ejemplo para asegurarnos de que todo esto se entienda bien y pasaremos a lo siguiente. Calculemos la integral de 4x elevado a 12 menos 7x elevado a menos 1/3 más 1. Ahí está. Vamos a calcular esta integral. El resultado de esto será 4 por x. Le subimos 1 a la potencia, 13, lo colocamos dividiendo. 13 menos 7x, le subimos 1 a la potencia, 2/3 y lo pasamos dividiendo. 2/3 más la integral de 1 es x más constante. Luego podemos reacomodar estos números para hacer que sean más fáciles de leer. 4 sobre 13, x elevado a 13 menos 3 por 7 son 21, así, x elevado a 2/3 más x más constante. Y ahí está completamente resuelto. Bien, con lo que acabamos de revisar ya debería ser fácil calcular la integral de cualquier polinomio, del que sea. Ya no es difícil, solamente es aplicar las reglas que hemos visto y ya podrás calcular sin ningún problema cualquier integral de un polinomio. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Esto tampoco es difícil, es bastante sencillo. Vamos a calcular la integral, exponencial y logaritmo. Lo primero que vamos a ver es que la integral de exponencial de x va a ser la propia exponencial más una constante. Esto es porque, como ya sabemos, la derivada con respecto a x de exponencial de x más constante sigue siendo la misma exponencial. Y la otra integral que vamos a revisar es la del 1 sobre x. Esta cosa nos dará logaritmo natural de valor absoluto de x más constante. Esta la vamos a revisar con más detalle. ¿Por qué ocurre esta cosa? Bueno, si calculamos la derivada de esto que está acá, la derivada con respecto a x de logaritmo natural del valor absoluto de x más constante, esta cosa queda así. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el valor absoluto, la derivada de la constante es 0, así que no le hacemos caso. Seguimos derivando el logaritmo natural, utilizando la regla de la cadena. La derivada del valor absoluto es el signo de lo que tenga dentro, por la derivada de lo que está dentro, que es 1, la derivada de x. Así que simplemente queda así. Esta cosa nos va a dar 1 sobre x, ¿sí? La función signo es una función definida por tramos, vale 1 y menos 1 cuando el x es mayor que 0 y menos 1 cuando el x es menor que 0. Podrás notar de que no está definida cuando el x vale 0, así que todo es consistente. Logaritmo natural no existe en x igual a 0. A partir de esto nosotros ya podríamos ver que todo resultado diferencial, cualquier derivada que conozcamos, nos va a ayudar a calcular alguna integral. Lo complicado es, en esencia, encontrar la función que al ser derivada me da lo que está dentro de la integral.
Eso es lo que es difícil en la mayoría de los casos, y de a poco iremos viendo las técnicas que nos permitan hacer eso con mayor facilidad. Cada técnica que vayamos revisando va a mejorar poco a poco nuestra capacidad para calcular integrales. Por ejemplo, con lo que hemos revisado ahora con el logaritmo, ahora podemos resolver algunos tipos nuevos de integrales. Por ejemplo, si tengo esto, integral de x cuadrado más 3x más 2, todo esto dividido 5x cuadrado. Esta cosa, si hacemos el álgebra, nos va a quedar así: integral de 1/5 de x más 3 veces integral de 1 sobre x más 2/5 integral de 1 sobre x cuadrado. Simplemente haciendo el álgebra de aquí dentro y separando las integrales. Ahora todo esto nos va a dar 1/5 x más 3 veces el logaritmo natural de x más 2/5 integral de x elevado a menos 2. Aquí lo único que he hecho ha sido pasar esto arriba con el exponente con el signo opuesto. Calculando esta integral nos queda menos 2/5 x elevado a menos 1. Lo demás se mantiene, más la constante de integración. Así que todo esto nos da 1/5 x más 3 logaritmo natural de x en valor absoluto menos 2/5 por 1 sobre x más la constante de integración. Y ahí está resuelto. Nada de otro mundo, estas integrales son sencillas, es solamente para ir ensayando las técnicas básicas. Veamos otro ejemplo. Si calculamos la integral de x cuadrado menos 3x más 2, todo esto dividido x menos 2 al cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esto? Un truco que podemos probar aquí es una completación de cuadrados. Tengo esta integral, voy a escribir esto que está acá arriba de la siguiente forma: x menos 2 al cuadrado. Si yo hago este cálculo de acá, eso me da x cuadrado menos el doble de este por este, 3x más 4. Así que para mantener la igualdad debería llegar acá un x menos 2. Si yo a esto que está aquí en verde le sumo esto, regreso a lo que tengo acá. Y ya que tengo esto aquí, x menos 2 al cuadrado, con esto puedo simplificar bastante la integral. Me va a quedar x menos 2 más 1. Todo esto dividido x menos 2. Y esto a su vez me va a quedar así. Simplificando esto 2 me queda 1 más 1 sobre x menos 2. El resultado de esta integral va a ser integral de 1 más la integral de 1 sobre x menos 2. Y con esto podemos ver que ocurre lo siguiente: esta primera integral me va a dar x más, y esta segunda integral me va a dar logaritmo natural de x menos 2 más la constante de integración. Esto de aquí ocurre porque la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x menos 2 es justamente 1 sobre x menos 2. Y hemos logrado sacar a salvo esta integral. Otro resultado que podemos obtener sin grandes dificultades es la integral de las funciones hiperbólicas básicas. Eso lo podemos hacer a partir de la integral de la función exponencial. Veamos cómo sale esa cosa. Vamos por aquí: integral de las funciones hiperbólicas básicas. Las funciones hiperbólicas son estas: seno hiperbólico de x y coseno hiperbólico. Estas son las hiperbólicas básicas. La del seno hiperbólico es exponencial de x menos exponencial de menos x, todo esto dividido en 2. Y la del coseno es lo mismo pero con un más. Así. Si nosotros calculamos la integral de seno hiperbólico, lo que vamos a obtener es lo siguiente: integral de 1/2 exponencial de x menos exponencial de menos x. Haciendo las cuentas tenemos 1/2. La integral de exponencial es simplemente la misma exponencial. Y la integral de menos exponencial será menos exponencial de menos x. Eso es debido a la regla de la cadena. Si yo derivo esto, me va a dar la exponencial de menos x por menos 1, la derivada de lo que está aquí arriba. Ese menos 1 está reflejado en este símbolo menos que apareció de extra. Ahora estos dos menos se matan entre sí y se transforman en dos más. Y todo esto queda 1/2 exponencial de x más exponencial de menos x. Aquí ya podemos poner la constante de integración. Y esto que tenemos acá es justamente el coseno hiperbólico de x más constante. La integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y de forma análoga se obtiene para la integral del coseno hiperbólico. Integral de coseno hiperbólico queda así: integral de exponencial de x más exponencial de menos x, todo esto dividido en 2. A partir de eso tenemos 1/2 integral de exponencial de x más exponencial de menos x por dx, y toda esta cuestión queda 1/2. La integral de exponencial es la propia exponencial, y la integral de esto nos va a dar menos
exponencial de menos x. Porque la derivada de esto va a ser exponencial de menos x por menos 1. Y con este menos hace un más, que es el más que aparece acá. Ponemos la constante de integración y tenemos un medio. Bueno, esto de acá es seno hiperbólico, así que lo escribimos directamente. Seno hiperbólico de x más constante de integración. La integral hace que el coseno hiperbólico se transforme en seno hiperbólico y el seno hiperbólico se transforma en coseno hiperbólico, más la respectiva constante. A partir de estos resultados y otros que veremos más adelante, podremos calcular las integrales de las demás funciones hiperbólicas, la tangente hiperbólica, secante hiperbólica, cosecante hiperbólica y cotangente hiperbólico. Pero estas cosas todavía no las podemos sacar con las técnicas que hemos desarrollado hasta ahora. Cuando tengamos la técnica de sustitución simple, vamos a calcular las integrales de estas funciones. Por ahora veamos cómo se calculan las integrales de las funciones trigonométricas básicas. Las trigonométricas básicas son las funciones seno y coseno. Integral de seno de x, nosotros sabremos que esto es menos coseno de x más constante. Esto es porque la derivada de coseno más constante, esto es igual a menos seno. Ahora, como la derivada permite que las constantes entren, podemos poner un menos acá, eso va a transformar ese menos en más, y por lo tanto tendremos que la integral de seno es igual a menos coseno más constante. Rapidísimo. Y la integral de coseno, esto nos va a dar seno más constante, porque la derivada de seno, la derivada del seno, esta cosa nos da coseno de x. Y esto se obtiene por vías directas. Y con esto ya tenemos las integrales más básicas que podemos calcular de manera directa. Para calcular otras integrales que tengan una complejidad un poco mayor, vamos a tener que empezar a recurrir a algunas técnicas de integración o revisar algunos resultados de derivadas. El ejemplo más típico de los ejercicios que se hacen revisando ejemplos de derivadas podría ser la integral de secante. ¿Cómo se calcularía eso? No hay una forma del todo directa, pero nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de secante es 1 sobre secante por la derivada de secante, que es secante por tangente. Si ponemos aquí también tangente, sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, al calcular la derivada de esto que aparece aquí, logaritmo natural de secante más tangente, obtenemos el siguiente resultado. Eso da 1 sobre valor absoluto de secante más tangente por el signo de secante más tangente. Y todo esto por la derivada de lo que está dentro del valor absoluto. Voy a mover esto un poquito para tener espacio para hacer los cálculos. Ahí sí. Si calculamos la derivada de lo que está dentro, siguiendo la regla de la cadena, la derivada secante es secante de x por tangente, más la derivada tangente, que es secante cuadrado. Entonces aquí el signo mata el valor absoluto y a partir de acá arriba podemos factorizar por secante. Así que tenemos esto, secante de x más tangente por, aquí sacamos el factor común secante de x y acá nos queda secante más tangente. Y a partir de esto se matan estos dos elementos y nos queda secante de x. Así que la integral de secante va a ser logaritmo natural de secante más tangente más constante. Es así como podemos obtener resultados integrales a partir de derivadas que conocemos o que podemos intuir. Esta técnica no es del todo sencillo, es al final del día el último recurso que vamos a utilizar cuando ninguna otra técnica funcione. Pero mientras tanto la ocuparemos para resolver integrales que son relativamente sencillas. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. La próxima clase vamos a hablar sobre la integración por sustitución simple y vamos a ver cómo aumenta nuestro rango de capacidad para resolver integrales. Eso, muchachos y muchachas, nos veremos más adelante. Adiós.